Bueno, pues vamos a ver en primer lugar las, podéis llamarlo, pues, clasificaciones de los distintos fondos o distintas clasificaciones de los fondos, como queráis. Os voy a dar 4. Primera, os los pongo aquí en la pizarrita. La primera clasificación y quizá pues la más importante, los denominados fondos EIE. Fondos EIE son los fondos estructurales y de inversión europea, conocidos como fondos EIE, también los podéis ver así por sus siglas FEIE, fondos estructurales y de inversión europea. Vale, pues estos fondos tenemos que en primer lugar se van a dividir en fondos estructurales, que son 2. El FEDER es el Fondo Europeo de Desarrollo, Fondo Europeo de Desarrollo. Y el Fondo Social Europeo desde este año se llama Plus. Fondo Social Europeo Plus. Antiguamente se llamaba Fondo Social Europeo a secas, ahora se llama Fondo Social Europeo Plus. Otro, Fondo de Cohesión. Otro, el FEADER. FEADER son las siglas de Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. Otro, se ha llamado toda la vida así, FEM, Fondo Europeo Marítimo de Pesca, pero ahora se llama, desde este año, FEMPA. Esta A se llama Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. Se ha añadido este año acuicultura. Y por último, el Fondo de Transición Justa, que ha nacido este año también, a través del Next Generation. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues los denominados FEIE o fondos EIE son 6, de los cuales 2 se consideran estructurales. Entonces, como podéis ver aquí, pues esta es la primera clasificación que yo me tengo que memorizar, porque te pueden decir, ¿cuál de estos no es un fondo estructural? A, Fondo de Cohesión, B, FEDER o Fondo Social Europeo Plus. Pues el Fondo de Cohesión no es estructural, ¿vale? O te pueden decir, ¿cuál de estos no es un FEIE? Y te dicen A, el FEADER, B, el FEAGA o C, el FEDER. ¿Cuál no es un FEIE? Pues el FEAGA, que de momento no ha salido. ¿Vale? Según, sí. Arriba se llama Fondo Europeo. La primera, el FEIE o el EIE, ¿qué significa? Fondos estructurales y de inversión europeos. Vale. Fondos estructurales y de inversión europeos. De los cuales solo son estructurales estos y por tanto de inversión estos. Vale, siguiente clasificación, también muy común y que tenéis un documentito que he subido que se llama así, fondos, no sé si lo habéis visto, fondos de la política regional o de la CEST. Vale, pues sí, segunda clasificación son fondos de la cohesión económica, social y territorial. De los cuales los dividimos en 2. Por un lado vamos a tener
cohesión territorial y por otro lado, cohesión económica y social. Vale, vamos primero con los fondos de cohesión territorial. Esto no me pinta bien. Vale, son fondos de cohesión territorial. El FEDER, que como veis ya, vemos que está en dos clasificaciones. El FEDER es FEIE, estructural, y a la vez es un fondo de la cohesión territorial. El fondo de cohesión, que también es FEIE, aunque no es estructural, fondo de cohesión. El fondo de solidaridad, este todavía no había salido, por tanto no es un FEIE, pero sí es un fondo de cohesión territorial. El fondo de transición justa. Y el REACT-UE, que no había salido hasta ahora, pero que es un fondo también nuevo en el marco del Next Generation. Vale, y para la cohesión económica y social tenemos el Fondo Social Europeo Plus y el FEMPA. Fijaos que esto es lo que yo digo que es la mayor dificultad, ¿no? Porque aquí lo que yo tengo que saber es si me dicen, dígame cuáles son los fondos de la CEST, pues tendría que decir todos. Pero si me dicen, dígame cuáles son los fondos de la cohesión territorial, pues solo estos. O si me dicen solo los fondos de la cohesión económica y social, pues solo estos. Lo pongo más difícil todavía. Dígame de los fondos CEST, ¿cuáles son FEIE? Pues tendríamos el FEDER, Fondo de Cohesión, el de Transición Justa, el Fondo Social Europeo Plus y el FEMPA. ¿Sí? Veis que es un poco lioso esto, pero es un poco lío en cuanto a que a saberme las clasificaciones. Una vez que me las sepa, pues ya lo tengo esto dominado. Si preguntaran Eran fondos FEIE, perdón. La anterior era fondos... Sí, este que hemos puesto ahora. Sí, esta otra pregunta que os he hecho es ¿cuál de los fondos CEST? O sea, te puedo decir, ¿cuál de los fondos para la cohesión social, para la cohesión económica, social y territorial son a su vez fondos estructurales de inversión europea? Vale, gracias. Y si preguntaran cuáles son los fondos Next Generation, tendrías que decir el Fondo de Transición Justa y el REACT-UE. Muy bien. Ahora cuando veamos la otra clasificación del Next Generation te pueden decir ¿cuál de los fondos CEST de la cohesión económica, social y territorial son del Next Generation? Pues habría que decir no, este no, el REACT-UE y el Fondo de Transición Justa. Vale. O me lo vais a decir vosotros. ¿Cuál de los fondos destinados a la cohesión económica, social y territorial son a su vez fondos estructurales? ¿Puedes repetir? FEDER y el de cohesión, ¿no? Sí, repito. Repito, ¿qué fondos destinados a la cohesión económica, social y territorial son a la vez fondos estructurales? El FEDER. El FEDER. El FEDER 1 Y el Fondo Social. Y el Fondo Social. y el FSE Plus el otro. Sí. Bueno, vais dominándolo ya muy bien. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Oh. ¿Sí? Otra clasificación. Fondos de la PAC
esta clasificación es muy importante por la gran cantidad de recursos que se lleva la PAC, fondos de la PAC y de la política pesquera común. Y tenemos que específicos de la PAC son 2. El FEADER, que ya hemos visto antes que es FEIE. El FEADER y el FEAGA, que no es FEIE, sale ahora por primera vez. El FEAGA es el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Y luego está el FEMPA, para la política pesquera común. Preguntas de examen. Dígame qué fondos destinados a la PAC, a la política agrícola común, tienen consideración de FIE. FEADER. 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 Muy bien. Dígame qué fondos destinados a la política agrícola común y a la política pesquera común son, a su vez, FEIE. FEADER y FEAMPA. FEADER y FEMPA. Mira, FEADER y FEMPA. Vale, muy bien. Y nosotros solo nos queda una. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Ya, Manuel? Vale, solo nos queda una. La más novedosa. Los fondos del Next Generation UE, que han nacido pues este año. Vale, esto, y ahora os lo digo, porque todos los anteriores se financian con recursos propios, vamos, salvo los que pertenecen al Next Generation, que han salido. Pero todos los del Next Generation se financian mediante el mecanismo CPP. Mecanismo CPP significa colaboración público-privada. ¿Qué quiere decir colaboración público-privada? Pues quiere decir lo que dijo Belén, ¿no? Que la mitad... ¿Qué hace ahora la Unión Europea? Mira, la Unión Europea dice, yo pongo el 50% para los proyectos que van a ser financiados con el Next Generation y el 50% que lo va a pagar las entidades privadas, lo hago comprando deuda. Compro deuda. Pero luego las entidades que vayan a participar en este proyecto se tienen que subrogar en esa deuda o comprar esa deuda. ¿Me explico? Por ejemplo, la Unión Europea pone el 50% y el 50% ahora lo que hace es comprar deuda. Pero cuando una empresa, ¿esto cómo se articula? Pues sacamos un contrato en el marco del Next Generation, ¿no? Y te dice, un contrato para hacer una carretera, de la cual esa carretera, la mitad la paga la Unión Europea con recursos propios y la otra mitad la va a pagar la entidad privada. ¿Cómo? La entidad privada adjudicataria de esa carretera se subroga en la deuda de este proyecto, compra el 50% de la deuda y fabrica la carretera explotándola. Es lo que se llama una concesión. Entonces, esa entidad dirá, ¿cómo? ¿Por qué una entidad puede querer comprar esta deuda? Pues porque luego va a tener X años, 15 años de explotación de esa obra. Y luego va a poder... ¿Cómo va a explotar esa carretera? Pues con un peaje o con estaciones de servicio. Hay distintas formas de explotación, pero vemos lo que es la CPP, la colaboración público-privada, es que esta carretera al final, ¿quién la va a haber financiado? 50% la Unión Europea, 50% la entidad adjudicataria, que ha hecho una inversión del 50% para luego, durante los X años que le corresponda explotarla, pues explotar esa obra. ¿Sí? ¿Cristina? ¿Sí? Bueno, esto se entenderá mucho mejor
cuando estemos estudiando la ley de contratos, ¿no? Cuando veamos lo que son las concesiones. Os hago un pequeño paréntesis. ¿Sabéis la diferencia entre un contrato de obra y un contrato de concesión de obra? Sí, que la obra es solamente para la ejecución y el contrato de concesión de obra, tú haces la obra y explotas el negocio. Fijaos, yo os voy a decir, muy bien, lo que ha dicho Manuel es así, pero os voy a decir un supuesto o varios supuestos, me vas a decir si eso es una obra o concesión de obra. Yo, Ministerio de Fomento, quiero hacer esta carretera del punto kilométrico tal al tal, o una línea de alta velocidad, me da igual, una carretera de Madrid a Barcelona. Vale, esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Sacar un contrato donde te diga la empresa adjudicataria le voy a pagar 5 millones por cada kilómetro de obra, o es decir, que el total será pues X millones, o saco este contrato diciendo la empresa que haga esta carretera va a tener 15 años de explotación. En el primer caso era un contrato de obra donde el precio es cierto, ¿verdad? La empresa que va a hacer la carretera sabe cuánto va a cobrar. X millones por kilómetro que haga. Por tanto, si yo hago esto, me voy a llevar 1.000 millones, por ejemplo. Y yo sé el precio cierto. ¿Aquí sé el precio cierto? No, aquí no sé el precio cierto. Aquí yo tengo 15 años para explotar esta carretera. Pero yo no sé. ¿Me puedo llevar más de que si fuese? Puede que me lleve más de que si fuese un contrato de obra o puede que me lleve menos, depende de cómo la explote. ¿Me explico? ¿Y cómo lo voy a explotar? Pues puedo poner desde un peaje o peaje en sombra. Bueno, un peaje es el que tú vas con tu coche, todos hemos pasado por un peaje y tú pagas aquí, ¿verdad? 1 euro por pasar. Peaje en sombra es que tú pasas con tu coche y tú no te enteras, pero aquí hay un contador y cada coche que pasa lo vas contando. Y luego el ministerio te paga pues 50 céntimos por cada coche que pase. Eso es concesión también, porque es una explotación, ¿verdad? No es un precio cierto, sino que si pasan muchos coches, mucho dinero que me llevo. Si pasan pocos coches, poco dinero que me llevo. ¿Eso existe en España? Sí, el peaje en sombra es muy común, sí, sí. No lo he visto nunca, lo voy a que lo... Sí, sí, el peaje en sombra es igual que el peaje, lo que pasa es que en lugar de pagarlo el usuario, lo pagamos todos porque sale de los presupuestos generales. Y es una concesión. O otra forma es decir, mira, por cada kilómetro, por cada 10 kilómetros de carretera, te dejo X metros cuadrados para hacer una estación de servicio que la explotes. Te doy el terreno y durante 15 años explotas la estación de servicio. Con un restaurante, una gasolinera, lo que quieras, y tú lo explotas. Pues eso son concesiones. ¿Lo vemos? Si yo quiero hacer esta concesión mediante colaboración público-privada, pues esta carretera, que la concesión la paga, la hace al 100% el adjudicatario, pues esta carretera te estoy diciendo que yo hago la mitad y tú haces la otra mitad. Y tú explotas, pues en lugar de 15 años, pues durante 7 años la explotas. Pues eso es una concesión por CPP, por colaboración público-privada. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, Belén? ¿Y por qué? Y claro, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Pues como no se sabe todavía qué empresas van a ser, yo lo que hago es que me endeudo por la mitad, compro deuda. Pero ¿qué ocurre? Es que esa deuda que yo la tengo con el banco, el adjudicatario de esa concesión me tiene que comprar esta deuda y quitármela a mí del banco. Yo asumo esta deuda, la mitad del proyecto lo pago yo, con la intención de que luego voy a tener X años para explotarlo. Por eso es mediante deuda. ¿Sí, Belén? Sí, lo único que quizá lo vi mal porque yo pensaba que la Unión no podía emitir bonos y leí que en junio había emitido por primera vez unos bonos de la Comisión para... Bueno, efectivamente, como regla general nunca no se puede emitir, vamos, y la regla sigue siendo que no puede emitir deuda. Lo que pasa es que excepcionalmente, te dice, en motivos de crisis y de pandemia y tal, puede emitir bonos, es decir, endeudarse
pero ya te digo, pues de forma excepcional por el Next Generation y no de forma ordinaria. Entonces, bueno, en este caso sí que se ha emitido deuda porque se ha endeudado con la finalidad de que los particulares sean las que la asuma después. Vale, dicho esto, me quedan los fondos del Next Generation, que ya he dicho antes, del Next Generation UE, que son los siguientes: el React UE, el de transición justa, el FEADER y ya está. Bueno, y luego hay otros menores, pero que no tienen importancia, ¿eh? Otros que estaban en el documentito este que os pasé, pero vamos, que eso ya me importan menos porque son residuales, como son, por ejemplo, a ver dónde está. Si os acordáis del documentito este, en otros pues teníamos el Horizon EU, el REX RSC EU, Invest EU, pero vamos, ya suponen el 1%, el 0 y pico por ciento. Entonces, a mí lo que me importa son estos, ¿vale? Pregunta de examen. ¿Cuáles de los fondos Next Generation están destinados a la CEST, a la cohesión económica, social y territorial? El FEADER y el de El React. El FEADER, seguro que el FEADER. El FEADER no, el FEADER es de la PAC, vale, perdón. de la El CEST. React. El REACT sí, el REACT UE sí, el de transición justa también, y ya está. O, pues las combinaciones, ¿no? ¿Cuáles de los fondos Next Generation es también destinado a la política agrícola común, a la PAC? Pues el FEADER. Fea. ¿Cuáles de los Next Generation son a su vez FEIE? O sea, una pregunta. Antes, haciendo un símil, esto sería, hablamos de política, de programa y de... Esto sería, antes en Constitucional, estamos hablando de tres aspectos, Sí. como de políticas, de programas y de... O sea, que Era estrategias, planes y programas. que esto sería, o sea, la PAC sería un plan y el FEADER sería un programa, por asimilarlo. O sea, No, es que no. Bueno, si quieres hacer un símil, te lo puedo comprar, pero no es. Porque, a ver, la PAC es una política, no se llama. Pero bueno, la PAC, si quieres hacer un símil, podríamos tener que la política PAC es desarrollada por fondos. Lo que pasa es que no se llama estrategia. vale. Nada, es que se me ha ido la cabeza. Pero como... Es que luego, al margen de esto, mira, te cuento. Al margen de esto tenemos que la Unión Europea tiene una estrategia llamada Estrategia de Transición Justa, que es en virtud del Acuerdo de París de Cambio Climático, ¿no? Esa estrategia hemos dicho que tiene solo una declaración de intenciones. ¿Cómo luego, mediante qué planes? Pues mediante el Next Generation, en este caso sí que podríamos llamarle que es un plan en desarrollo de esa estrategia, donde el programa o fondo sería el Fondo de Transición Justa, por hacer un símil. Vale. Entonces, aquí ya sí que se concreta. Aquí es una declaración de intenciones, aquí ya con el Next Generation vemos que hay unas cantidades de dinero y que se concretan luego, pues, en el Fondo de Transición Justa, pues ahí sí que podríamos... Vale. Y el fondo de Next Generation dijimos que era temporal, ¿no? Sí, es Hasta de que carácter acabase... coyuntural y temporal por el tema de la... Lo que pasa es que abarca los mismos 7 años que él, o sea, va hasta 2027. O sea que sí, dura hasta 2027. Sí, lo que pasa es que en 2027, pues esperemos que ya no haya nada de esto y ya no haya necesidad de prorrogar o de hacer otro Next Generation ni nada de esto, sino que se aprobará el marco financiero plurianual sin más, como años anteriores, sin nada de esto. Esperemos. Vale, ¿nos han quedado claros las distintas clasificaciones?
Entonces, el mecanismo como tal, o sea, el mecanismo de recuperación y resiliencia no es un fondo. No, el MRR, el mecanismo de recuperación y resiliencia, el MRR, REACT-UE, transición justa. Bueno, es que el MRR no es un fondo como tal. El MRR es el mecanismo para articular los 600 y pico millones. A ver cómo se define el MRR. Pues lo tengo por aquí. Muy buena pregunta. Lo que acaba de decir Belén, lo comparto aquí. No sé si habéis visto este documentito. Si no, lo vemos ahora. Estamos en martes. Y esto está, creo que en Unión Europea. En el tema 5 de fondos, aquí. Bueno, este es el fondo de la política, que ya no sé si lo tenéis, pero bueno, aquí viene la clasificación que os he dicho, el fondo de cohesión, el FEDER, el REACT-UE. Y luego aquí el MRR, que este documentito pues tiene 2 paginitas y convendría que lo tuvierais, pues te dice: el mecanismo constituye el núcleo del fondo de recuperación, es decir, del Next Generation, dotado con la gran mayoría. Pero va destinado a préstamos que se constituirán como transferencias no reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión en las reformas. Aquí es donde principalmente es donde se ha comprado la deuda, Belén, porque va destinado a préstamos. Entonces, no, esto no tiene la consideración de fondos. Pero bueno, es un mecanismo de movilización. Lo podemos llamarlo mecanismo de movilización. A ver cómo dice aquí. Tengo la pantalla abierta, Betty. Apoyar la inversión y reformas, bueno, pues es un mecanismo de movilización para la inversión. No, Vale. tengo la pantalla puesta. Sí, no sé quién habla por ahí. Qué susto. ¿Mecanismo? MRR es mecanismo de recuperación y resiliencia. Bueno, pues le echáis un vistacillo. Bueno, y luego ya sabéis que ¿qué es el PRTR? Con vuestras palabras, ¿qué diríais que es el PRTR? ¿Un mecanismo de apoyo financiero? Es que lo pone aquí, vamos. Vale, pero ¿a qué nivel, Nieves? ¿A qué nivel? Español. El PRTR es La política. el plan español para articular en España, gastarnos, para cómo ejecutar los fondos que vienen del Next Generation. Sí, claro. Vale, por tanto, digamos que en el ámbito europeo está el Next Generation y luego internamente nosotros hemos creado el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, planificando cómo invertir esos fondos que vienen a España, que en concreto son 140.000 millones. Ahora, si el rescate a la banca en su época eran 50.000 millones y fue un dineral, fueron 40 y pico, 140.000 es el triple, una barbaridad. Sí, es bastante dinero. Tened en cuenta que son 750.000 para toda la Unión, de los cuales 140 son para nosotros. Es decir, lo que pasa es que, bueno, esto creo que ya lo dije, nada es gratis. Nada es gratis y que se nos exigen reformas, claro. Precisamente hoy en Consejo de Ministros se ha aprobado el inicio de la reforma del mercado laboral que nos exige la Unión Europea. Y de las pensiones que también nos lo exige la Unión Europea.
Vale, pues dicho esto, que como podéis imaginar, yo os lo he dicho, pero ya la gran parte del trabajo es vuestro, porque ahí tenéis que memorizar estas clasecitas. Ahora queda ver pues lo más destacable de cada uno de ellos. ¿Qué habría que decir de cada uno de estos fondos? Dónde se regulan y demás, ¿no? Pero yo creo que yo, si me quedase con algo, esto es lo más importante. Si yo no tengo clara esta clasificación, de poco me va a valer saberme los arbolitos que vamos a ver ahora. Os he dado el mapa del bosque, pues ahora vamos a ver los arbolitos. Vale, pues primer reglamento que convendría saberme.